Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y si no es así, espero que escucharme ni que sea unos minutos os alegre el día. Soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y victimización, estudiante de psicología y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profesional y humana. Porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Sírvete un café, que empezamos. Antes de empezar con el episodio, me gustaría pedir disculpas debido al retraso que ha habido en este episodio. Aparte del episodio, obviamente pues tengo un trabajo, estoy estudiando, tengo responsabilidades familiares, entonces a veces no se llega hasta donde nos gustaría, pero aquí está el episodio de hoy. Es muy interesante, espero que os guste mucho porque hay ciertos matices que hacen mucho a una persona cuestionarse ciertas cosas. Y nada, vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy nos encontramos en el 16 de agosto de 2017. Este día, Antonio Navarro Cerdán, de 36 años, se dirigía, como hacía cada mañana a las 7:40, a su garaje donde se encontraba su coche, un Peugeot 208 de color blanco, para ir a trabajar. Cuando Antonio se encontraba dentro del garaje y a punto de coger su vehículo, fue atacado de forma sorpresiva por un hombre que se había ocultado detrás de otro vehículo que había en el garaje. El cuerpo de Antonio fue hallado el mismo día alrededor de las 3:30 del mediodía. En concreto, el cuerpo fue hallado sin vida por parte de un vecino que dio el aviso a la policía de forma inmediata. El cuerpo de Antonio se encontraba tumbado en el suelo, boca abajo, con un total de 6 puñaladas que le perforaron los pulmones y el corazón, provocando así su muerte de forma instantánea. Los indicios iniciales hicieron pensar a la policía que se podía tratar de un robo, pero esta hipótesis fue rápidamente descartada. ¿Por qué? Pues porque la entrada al garaje no estaba forzada y además Antonio conservaba todas sus pertenencias e incluso el coche estaba intacto. Es decir, el asesino se había molestado en cerrar la puerta del coche y dejar todo en orden en la escena. Y también irse sin ningún tipo de prisa, porque claro, si lo ordenó todo y lo dejó todo como limpio y ordenado, se tomó la molestia de irse sin prisa. ¿Qué creyó posteriormente la policía? Pues que era algo premeditado. ¿Por qué? Vamos a explicarlo un poco. En primer lugar, porque el lugar y el momento de los hechos, es decir, la escena del crimen, era el garaje que había bajo el edificio donde vivía Antonio, que en concreto Antonio vivía en el barrio valenciano de Patraix, donde pues en ese parking no había ningún tipo de cámara de vigilancia, también era de difícil visibilidad, es decir, era un sitio pues ideal para cometer un acto como este y salir impune. Además, si tenemos en cuenta el momento de los hechos, eran las 7:40 de la mañana, en pleno puente de agosto, porque el 15 era festivo, entonces el 16, que era el día posterior, mucha gente tenía puente, eran vacaciones, ¿no? Tenía vacaciones, habían cogido puente, entonces era al día siguiente de un día festivo, entonces era menos probable de que hubiera gente por el garaje y más pues a esas horas de la mañana. De modo que los agentes consideraron que el autor o autores debían de estar esperándolo en el garaje y por lo tanto que fue algo planeado, premeditado. ¿Y qué es lo segundo que hizo que la policía sospechara que era algo premeditado? Pues la actuación, es decir, el asesinato en sí se llevó a cabo de forma violenta, de modo que hizo pensar que la persona que cometió el acto conocía a la víctima y debía de tener algún tipo de problema con ella. Y como hemos mencionado anteriormente, también la escena del crimen se encontraba ordenada, es decir, el asesino se molestó en ordenarla. Por lo tanto, teniendo el lugar y el momento del crimen y la actuación en sí, que hicieron sospechar de que era algo premeditado, los agentes de policía lo que hicieron a continuación era investigar al entorno de la víctima, es decir, descartamos la posibilidad de que sea un robo o algo fortuito y como creemos que es premeditado y que además había cierta motivación detrás del acto porque hubo violencia en ese asesinato, buscamos el entorno de la víctima, es decir, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.
Pero antes de proseguir, me gustaría explicaros un poquito quién es Antonio, o quién era Antonio, mejor dicho. Antonio nació en Novelda y era muy conocido en el municipio. De hecho, su familia era conocida con el apodo El Caldós y estaban muy vinculados a las fiestas, ya que pertenecían a una entidad fiestera. Novelda, perdón que no lo he dicho, es en Valencia. Antonio estaba casado con María Jesús Moreno Cantó, conocida por sus amigos como Maje, de 26 años, con la cual se casaron en septiembre de 2016. Por motivos de trabajo, Antonio y su mujer tuvieron que mudarse a Valencia y en el momento de los hechos, Antonio estaba trabajando como ingeniero en una conocida empresa de construcción. Ahora que os he puesto un poquito en contexto, voy a proseguir con los hechos, es decir, cómo siguió la investigación y qué es lo que le había pasado a Antonio y por qué le habían hecho eso. Al querer investigar el entorno de Antonio, la policía interroga obviamente pues, a su familia, a sus amigos, todas aquellas personas que consideran pues, relevantes para el caso. Maje, su mujer, fue interrogada al poco de que los agentes llegaran al lugar de los hechos. Al parecer, Maje había salido del trabajo en el hospital y se había dirigido a su casa, y al ver el despliegue policial pues, se acercó a ver qué pasaba. En principio, esto puede parecer algo lógico y normal. El problema es que a los agentes les llamó la atención que en su declaración había contradicciones y consideraron el comportamiento de Maje extraño. ¿Qué dijo Maje en concreto? Pues Maje declaró que Antonio, es decir, su marido y reciente fallecido, era un hombre posesivo, controlador, aunque les constaba que Maje siempre había defendido su relación y lo buena que ésta era. De este modo les sorprendió el hecho de que declarara tan mal acerca de su marido y reciente fallecido, no lo olvidemos. También en esta declaración mencionó que es posible que Antonio le hubiera sido infiel y que era muy probable que el motivo de su asesinato fuese el robo, alegando que la violencia del mismo debía ser causa de que Antonio se había debido de defender. Una declaración, como podéis ver, llena de contradicciones, incongruencias y que no se podía sujetar por ningún lado. De forma paralela, como ya he mencionado, pues estaba tomando declaración al círculo más cercano de Antonio y la sorpresa vino cuando se interrogó a la mejor amiga de Maje. ¿Qué dijo esta persona? Pues dijo que Maje tenía una relación extramatrimonial con un hombre que se llamaba José. Por eso, poco después, cuando Maje se enteró de que su amiga había confesado a la policía pues que esto tenía un amante, llamó a la inspectora del caso para confesar que en la primera declaración no había dicho toda la verdad y declaró que dormía con su amante pues muchas noches, que era este señor, José, y que había dormido con José incluida la noche anterior al asesinato. Además, en esta declaración insistió que José no sabía que ella estaba casada, de modo que no podía tener nada que ver con el asesinato. Y esto pues también alarmó un poco a los agentes, ¿no? Porque se considera un comportamiento extraño, ya que parece que defiende más a su amante que a su marido. Aún en la declaración de Maje, los agentes consideraron como principal sospechoso a este amante, es decir, aunque continuaban teniendo como objeto de mira pues, a Maje, y aunque Maje reiteradas ocasiones dijo que José no sabía que estaba casada y que no podía ser que fuese él, José pasó a ser el principal sospechoso de la policía. Obviamente la policía no tenía pruebas contundentes, así que continuaron con su investigación. ¿Y qué pasó? Que se descubrió que José no era el único amante de Maje y que las mentiras en las relaciones que Maje establecía eran habituales. Estos hechos que hemos mencionado hasta ahora, es decir, las diferentes declaraciones, el descubrimiento de los amantes, etc., pasan en cuestión de días. De este modo nos centramos ahora en el entierro de Antonio. Durante el entierro de Antonio es cuando Maje se convierte en una de las principales sospechosas. ¿Por qué? Porque lee una carta dirigida a su entonces marido llena de contradicciones. Obviamente la investigación sigue, necesitamos pruebas contundentes. ¿Y qué pasa? Pues que descubrieron que Antonio, poco antes de morir, había suscrito varios seguros de vida, haciendo que Maje le hubiera quedado una pensión de viudedad de 1.100 euros. Además, gracias a las declaraciones de la familia de la víctima, se descubrió que Antonio no solía estacionar en el garaje de la vivienda, es decir,
Él usaba un vehículo para desplazarse a su trabajo, un vehículo de empresa que se le dice. Y este vehículo normalmente él no lo estacionaba en el garaje que tenía debajo de su casa, digamos. Entonces la familia cree que seguramente Maje esa noche pues lo convenció para que estacionara dentro del garaje. Con todos estos datos, la policía consigue una orden para intervenir el teléfono de Maje, es decir, una orden judicial. Y en las diferentes llamadas que son interceptadas se puede ver a una Maje muy diferente dependiendo de con quién hablara. Si era una amiga, pues se mostraba feliz, alegre y, según ella mencionaba, la muerte de Antonio había sido una liberación. Si, en cambio, pues hablaba con un familiar, contestaba compungida y desconsolada. De este modo, a partir de estas llamadas que hemos dicho que pueden escuchar gracias a la orden judicial, aparece el tercer sospechoso 3 meses más tarde del asesinato de Antonio, en concreto en noviembre de 2017. Aquí es cuando aparece un nuevo amante de Maje, que hasta entonces era desconocido, y se trata de Salvador Rodrigo. Es un auxiliar de enfermería que trabaja pues, en el mismo hospital donde trabaja Maje y que tiene 20 años más que ella, además de que está casado y tiene una hija. Gracias a estas intervenciones telefónicas y al descubrir a este amante, Salvador, se pudo descubrir que 4 días antes del crimen, Maje estaba usando un segundo terminal, es decir, un segundo teléfono que se lo había dado Salvador para que pudieran comunicarse entre ellos sin ningún tipo de problema y sin levantar sospechas. Estas intervenciones telefónicas también revelaron que Salvador y Maje tenían una relación íntima y sexual, haciendo que ambos pasaran a ser ahora los principales sospechosos del caso, y que José, el amante que hemos comentado anteriormente, fuera descartado. También se comprobó la ubicación de los móviles de estas 2 personas sospechosas del día del asesinato, y ambos se situaban entre la 1 y las 2 de la tarde de ese día en casa de la hermana de Maje. Pasado un tiempo, en concreto el 28 de diciembre, cuando la policía ya tenía muchas pruebas recopiladas, decidieron tender una trampa a la pareja con la ayuda del cuñado de Maje, es decir, del hermano de Antonio. Básicamente lo que hicieron fue ver que se había identificado a un posible sospechoso. Cuando se lo comunicaron a Maje, ella se alarmó. Y alarmados, tanto Maje como Salvador se citaron el 2 de enero en una cafetería de la localidad valenciana Turren, donde hablaron del asesinato de Antonio. Lo que ellos no sabían, y de ahí que sea una trampa, es que había un agente de Paisano grabando toda la conversación. Como resultado, Maje y Salvador fueron detenidos 6 días después, es decir, el 10 de enero de 2018. En un principio, cuando ocurrió esa detención, Salvador confesó el asesinato, pero dijo que lo había hecho sin ayuda, es decir, que lo había hecho solo. Sí que es cierto que confesó haber usado las llaves que Maje le había dado para aparcar su coche cuando quedaban en Patraix, pero que lo había hecho completamente solo, lo único que usando las llaves de ella. ¿Por qué confesó esto? Porque al parecer temían que se acusara a Maje también. También en esta declaración estableció dónde se encontraba el arma del crimen. En concreto, el arma del crimen se encontraba en una finca de su propiedad en Ribarroja del Turia. Allí fueron los agentes con él y encontraron el cuchillo de cocina de 15 centímetros que se usó para apuñalar a Antonio. Por otro lado, también se estaba interrogando a Maje. Recordemos que Maje también había sido detenida y por lo tanto se le estaba tomando declaración a los 2 presuntos autores del crimen. ¿Qué dijo Maje? En un primer momento, Maje confesó que sí que había planeado el asesinato junto a su amante, es decir, Salvador. Poco después de esta primera declaración, cambia su versión y dice que pensaba que Salva, como le llamaba ella a Salvador, solo pretendía darle un susto a Antonio y que por eso pues, le había dejado las llaves del garaje, que realmente pensaba que no iba a llegar tan lejos el asunto. Pero es que poco después, Maje vuelve a cambiar de versión y dice que no había entendido la pregunta que se le había hecho en las 2 anteriores declaraciones y que no era cierto nada de lo que había dicho. Como podéis ver y como podéis intuir, Maje hizo muchas declaraciones y todas contradictorias.
En todas ellas siempre se intentó alejar de cualquier versión que pudiera incriminarla, pero acabó reconociendo que encubrió el crimen. Pero según ella, lo hizo porque tenía miedo a represalias, es decir, que Salvador le pudiera hacer algo. Con todas estas declaraciones y las pruebas que la policía ya había recopilado hasta ese momento, ambos, Maje y Salvador, fueron acusados de asesinato e ingresaron de forma inmediata en la prisión de Picassent. Una vez en prisión, Salvador procedió a cambiar su declaración. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio de opinión? Pues cuando estaban ambos en prisión, Salvador se enteró de que Maje había iniciado una relación con otro interno del mismo centro penitenciario en el que se encontraban. ¿Qué declaró Salvador en esta nueva declaración? Pues en concreto, él dijo que fue Maje quien había urdido todo este plan para acabar con la vida de Antonio y que lo que pretendía ella era evitar el divorcio. Recordemos, antes de la muerte de Antonio, este contrató diversas pólizas y de seguro en los cuales, pues obviamente, Maje, que era su mujer, era la beneficiaria. Entonces, para evitar el divorcio y poder tener acceso tanto a la herencia como a las pólizas de vida, Maje había urdido todo este plan pues, para acabar con Antonio y así pues, poder acceder a todo el dinero. Pero ¿cuál era el plan exactamente? Pues Salvador declaró que el día del asesinato de Antonio se desplazó hasta la vivienda de Antonio para introducirse en el garaje con las llaves de Maje, recordemos, y tras encontrar la plaza de parking donde él aparcaba, esperó a la víctima. Cuando Antonio llegó, salió de su escondite y abordó a este clavándole en diversas ocasiones el cuchillo de 15 centímetros de cocina. Después, para deshacerse tanto de la ropa como del arma del crimen, fue a un trastero que tenía en Valencia y se cambió de ropa tirando la que llevaba en un contenedor y tirando el cuchillo a un pozo en una de sus propiedades. Tras el asesinato, modificó su estado de WhatsApp para que Maje supiera que ya se había cometido el crimen, es decir, habían quedado en que para poder saber el uno del otro, es decir, para poder saber que realmente todo se había llevado a cabo bien, pues se cambiarían el estado de WhatsApp y hizo eso. Unas horas más tarde del crimen, en concreto a la 1:30, Salva y Maje se reunieron en el domicilio de la hermana de Maje para que él le explicara pues, todo lo que había hecho, es decir, cómo había sucedido el crimen. Cuando se le preguntó a Salvador por qué aceptó acabar con la vida de Antonio, Salva respondió que estaba enamorado de Maje y que Maje siempre le decía cómo Antonio la maltrataba psicológica y físicamente y que sufría mucho. De este modo, ante el miedo de que la vida de la persona que él amaba pues estuviera en peligro, aceptó acabar con la vida de Antonio. Además, declaró que Maje siempre decía que mientras estuviera Antonio vivo, ellos nunca podrían estar juntos. Obviamente, cuando Maje se enteró de esta declaración de Salvador, intentó defenderse y declaró que nunca había estado enamorada de Salvador, aún ni las cartas de amor que le escribía, y además negó que ella hubiera planificado nada y que no se había puesto de acuerdo con nadie para acabar con la vida de su marido. Ahora vamos a hacer un salto temporal y nos colocamos 3 años después de los hechos. En concreto, 3 años después de que ocurrieran estos hechos, se celebró el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia, juicio donde se acusaba a Salvador y Maje del asesinato de Antonio. Durante el juicio declararon más de 50 testigos, peritos y profesionales de las fuerzas de seguridad. Pero en todo momento, Maje negó haber planificado el asesinato, se mantiene en su declaración. El veredicto llegó el 30 de octubre tras 6 horas de deliberación. El jurado popular, que era quien pues en este caso estaba juzgando a Maje y Salvador, compuesto por 5 mujeres y 4 hombres, declaró culpables por unanimidad, es decir, se pusieron todos de acuerdo, a Maje y Salva. 3 semanas después, es decir, el 16 de noviembre de 2020, el juez fue quien dictó la sentencia para los acusados. En concreto, se condenó a Maje como autora responsable de un delito consumado de asesinato con alevosía, que se encuentra en el 139.11 del Código Penal. Además, se le aplicó la circunstancia agravante de parentesco, que ahora lo explicaremos un poquito más. Y Salva fue condenado como autor responsable de un delito consumado de asesinato con alevosía, pero con la atenuante de colaboración con la justicia. Recordemos que él fue quien dio la declaración con pelos y señales de todo lo que pasó, ayudó a encontrar la arma del crimen, etc.
¿Qué pasa? Obviamente no quedaron contentos e hicieron recurso ante el Tribunal Superior. Finalmente, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dictó sentencia firme en el 2022. Por lo tanto, tenemos que en el 2020, cuando tenemos la sentencia, Salva Imagen interponen recurso porque no están de acuerdo con lo que se había impuesto como pena. Y en el 2022 se genera una sentencia firme, es decir, que no se puede interponer más recursos y que tendrán que cumplir esta pena sí o sí, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ratifica las penas, es decir, que confirma las penas que se les ha impuesto a ambos. De este modo, Mage fue condenada a 22 años de prisión y Salva a 17, además de indemnizar con 200.000 euros a los padres de la víctima y 50.000 euros al hermano del fallecido. De este modo, ambos, tanto Salvador como Mage, fueron acusados de asesinato porque acabaron con la vida de Antonio con alevosía. Vamos a especificar un poco más. En el 139.1 del Código Penal pone que será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años, es decir, entre 15 y 25 años, aquella persona que sea autora de un asesinato, es decir, que matare a otro, concurriendo ciertas circunstancias. En este caso, tenemos que se hizo con alevosía, o considera el juez que se hizo con alevosía, ¿vale? Alevosía básicamente quiere decir con intencionalidad, con premeditación, que fue algo planificado, pensado, que no fue algo del momento, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia? Ambos son acusados de lo mismo, pero ¿por qué tienen penas diferentes? Y por qué Mage tiene una pena superior cuando técnicamente ella no cometió el crimen en sí. Vamos a especificar. Mage era la mujer de Antonio, es decir, era su pareja, era su familia, y por eso se le interpuso la condena de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco, es decir, con el agravante de que era su pareja, que era su familia, era su mujer. Este agravante está establecido en el artículo 23 del Código Penal y básicamente dice que se puede atenuar o agravar la responsabilidad porque la persona que haya cometido el acto sea cónyuge o persona que esté o haya estado ligado de forma estable por análoga relación de efectividad o ser ascendiente, descendiente o hermano. Es decir, que sea pareja porque estén casados o que tengan una relación análoga de afectividad, es decir, que sean pareja pero no necesariamente que estén casadas, o por ser pues hijo, hermano, etc. ¿Vale? Todos estos son atenuantes o agravantes de la responsabilidad. En este caso tenemos que a Mage se le puso un agravante porque no solo planificó, sino que además era su marido. En cambio, a Salva se le interpuso una circunstancia atenuante, es decir, que se te rebaja la pena, porque decidió colaborar con la justicia y no solo hacer una declaración que permitiera saber qué pasó, sino que les indicó dónde estaba el arma del crimen. ¿De acuerdo? Esto está en el artículo 21 del Código Penal, por si lo queréis buscar, pero básicamente como colaboró con la justicia, pues se le interpuso esta pena menor, se le interpuso este atenuante. Pero ahora vamos a abordar otro tema importante. ¿Por qué Mage pudo ser acusada de asesinato e incluso aplicársele una circunstancia agravante si ella no había cometido el acto en sí? Muy sencillo. En el Código Penal español, en su artículo 28, se establece que los autores son aquellos que realizan el hecho penal por sí solos. Es decir, los autores no solo son aquellos que cometen el acto en sí, es decir, que cometen el asesinato, sea con otra gente o solos, no son solo los que hacen el acto en sí, sino que dice que se considera de igual forma autor aquellos que inducen de forma directa o indirectamente a otro u otros a ejecutar el delito. Por lo tanto, son autores aquellos que cometen el acto per se, es decir, el acto de asesinar a alguien, el acto material, pero también son autores aquellos que inducen de forma directa o indirecta a otra persona a cometerlo. En este caso, Mage habría inducido a Salvador a matar a Antonio. Vamos a especificar un poco más. Es decir, tenemos tres tipos de autoría. La primera, autor directo o material, es decir, el que comete el delito en sí. El autor conjunto o coautor, dos o más autores que cometen el delito juntos.
el autor mediato, quien utiliza a otra persona para cometer el delito sirviéndose de esta persona como instrumento. Y 3, los autores que inducen a otros o cooperan de forma imprescindible, es decir, que sin ellos no se podría haber cometido el delito. Por lo tanto, en este caso nos encontramos que para el jurado, para el juez, quedó probado que Mage indujo de alguna forma a Salva, que incluso sin su cooperación no hubiese conseguido Salva acabar con la vida de Antonio, porque recordemos que Salvador usó las llaves de Mage para entrar al garaje, y aunque Mage no cometiera el acto per se, si no hubiese sido pues por esta conducta de ella de inducir, de darle las llaves, de planificar con Salvador el asesinato y hablarle mal de Antonio, pues seguramente el crimen no se hubiera realizado. Seguramente Salvador no hubiese llegado a esa conclusión. Y en cambio, Salva se le imputó pues como ese autor directo o material. Por lo tanto, tendríamos que Mage sería autora inductora, ¿no? Digamos que indució a Salva, y Salva sería pues el autor material de los hechos. Pero ¿quién era Mage? Sabemos el delito, sabemos la condena, sabemos las pruebas y qué pasó, pero no sabemos quién era Mage y por qué llegó a tomar la decisión de acabar con la vida de Antonio. Mage, o María Jesús Moreno Cantó, nació el 6 de septiembre de 1990 en el seno de una familia acomodada, tradicional y con fuertes convicciones religiosas de Novelda, Alicante. Durante su infancia y adolescencia, acudió al colegio de Santa María Magdalena de las Carmelitas, un colegio de monjas. Mage siempre había querido romper con su pasado, es decir, con los ideales de su familia. Y en cuanto pudo se fue a estudiar a Barcelona, donde las amigas que hizo y la vida nocturna que estableció como rutina tanto en Valencia como Barcelona le hicieron perder toda la timidez que tenía. A cualquiera que se le preguntara diría que Mage pues, era alegre, inteligente, amable, atractiva, coqueta. La historia de Mage y Antonio empezó en el 2011. Se conocieron a través de los hermanos de ella. Era la segunda más pequeña de 5 hermanos. Y aunque él era en este caso 10 años mayor que ella tenía 21 y él 30, se enamoraron perdidamente e iniciaron una relación y en septiembre de 2016 se casaron. Por lo tanto, se conocen en 2011 y en 2016 se casan. Lamentablemente, esta historia de amor, como ya sabemos, no tiene un final feliz, ya que Antonio pues, es asesinado antes de que puedan cumplir un año de casados, el 16 de agosto. Una vez Mage se graduó en enfermería, empezó a trabajar y repartía sus horas entre el hospital de Manises y una residencia de ancianos de Torrentón. Aunque puede parecer la mujer perfecta, Mage solía usar las guardias como coartada para organizar citas con sus amantes. Sí, amantes. Incluso compartió noche con uno de sus amantes la noche anterior al asesinato de Antonio, es decir, la noche en que se cometió ese asesinato. De hecho, se sabe que Mage tuvo un total de 4 amantes a los que vivía de forma regular. Ya hemos hablado de 2, Salva y José, que ahora hablaremos de los 2 otros. Por ello, era crucial pues, que mantuviera esta agenda ordenada y estar muy bien organizada, ya que debía pues, combinar el trabajo con su vida de casada y sus 4 amantes. Además, tenía que ser muy metódica porque obviamente Antonio pues, no conocía la existencia de los amantes. Y los amantes, pues, ninguno conocía la existencia del otro e incluso algunos no sabían que existía Antonio. En concreto, sus amantes eran Tomás, un fisioterapeuta con el que tuvo una aventura de casi un año. En segundo lugar, tenemos a José, que ya lo conocemos, que es un publicista que sería la persona con la que pasó la noche previa al crimen. En tercer lugar, tenemos a Sergio, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que declaró que había conocido a Mage en un boliche y que la misma noche en que la había conocido habían tenido 3 veces seguidas sexo. En concreto, habían tenido sexo en el descanso de una escalera y en unos baños públicos, y definió a Mage como una depredadora sexual. Y por último, y el más relevante para la historia, es Salvador Rodríguez, un celador que trabajaba pues, en el mismo hospital que ella y era 20 años más mayor. Mage y Salvador, en concreto, se conocieron en el 2015, es decir, un año antes de que Mage y Antonio se casaran. Y se conocieron en la Casa de la Salud de Valencia.
donde ambos pues estaban trabajando en ese momento. En este momento en concreto, Mage tenía 25 y Salvador tenía 47. Más tarde volvieron a coincidir laboralmente en el hospital de Manises, que en este caso ya estaba casada con Antonio, ¿vale? Y luego pues ocurren todos esos hechos que hemos dicho. Se casa con Antonio y no hacen ni un año de casados cuando deciden acabar con la vida de él. ¿Qué ha sido de Salvador y Mage? Pues actualmente Mage pues está en un centro penitenciario con su hijo. Sí, con su hijo. Os cuento un poco. En julio de 2023, Mage fue madre en el hospital de Alicante y el hijo pues fue fruto de la relación que dijimos al principio, ¿no?, que había iniciado con un interno cuando empezó su estancia en prisión. En concreto, el interno se llama David, que fue condenado a homicidio en 2008. De este modo, al quedarse embarazada, tuvo que ser trasladada al centro de Fontcalent de Alicante, donde actualmente se encuentra. En concreto, fue a ese centro porque allí hay una unidad especial para madres reclusas y podrá vivir allí hasta pues, que la niña, porque tuvo una hija, tenga 3 años, en julio de 2026. La ley permite pues, que Mage pueda estar, es decir, que una madre pueda estar con su hijo en prisión durante sus primeros 3 años de vida en estas unidades especiales de madre. En el caso de Mage más en concreto, pues se encuentra en la unidad de madres de la prisión alicantina, que consta pues, de unos 3.000 metros cuadrados. Hay 32 habitaciones separadas y dotadas de estancias de juegos infantiles. También tienen servicios médicos, farmacias, talleres y aulas polivalentes, pues para que al final el centro penitenciario interfiera en la salud mental y física de los niños lo menos posible, porque al final sigue siendo un centro cerrado. Al parecer, o según se rumorea, Mage seguiría con el padre de su hijo, David, que ya habría cumplido la condena y actualmente se encontraría en libertad. De hecho, hay testigos que aseguran pues, que David visita a su pareja, es decir, a Mage, y a su hija cada fin de semana, algunas veces incluso acompañado de sus suegros. Y también, todos los meses, Mage y David piden poder verse con el vis a vis íntimo. ¿Qué le espera a Mage? Pues cuando su hija cumpla 3 años, es decir, en julio de 2026, Mage deberá volver a la prisión de Picassent, donde ingresó la primera vez que fue detenida, para acabar de cumplir el resto de su condena. Pero puede ser que salga antes. ¿Por qué? Pues tenemos varias opciones. Primero, porque la ley permite solicitar la libertad condicional tras cumplir 3/4 partes de esta. En el caso de Mage sería 16 años y 6 meses. Siempre y cuando no haya sanciones disciplinarias dentro de lo que sería el centro y se cumplan ciertos requisitos. No va a ser simplemente porque lo solicites. Entonces, en torno al julio de 2034, más o menos, podría salir en libertad condicional si se cumplen estos requisitos, si no ha habido sanciones, si su conducta ha sido intachable, etc. En cuanto al tercer grado, que es otra opción, Mage pues podría solicitarlo en enero del 2029, porque el Código Penal establece que cualquier persona condenada a asesinato y que tenga impuestas penas superiores a 5 años, pues debe cumplir al menos la mitad de la condena para poder optar a ello, que en su caso pues serían 11 años. Pero volvemos a lo mismo, tiene que haber informes favorables, tiene que haber ciertos requisitos y ciertas condiciones. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? También otra opción podría ser que debido a estos vis a vis que tiene con su actual pareja, técnicamente, porque no se sabe seguro, podría ser que volviera a quedarse embarazada y por lo tanto se quedara en este centro para madres que hay en Alicante. Lo cierto es que tendremos que esperar a ver qué pasa. De momento se encuentra en este centro y hasta julio del 2026 pues no sabremos bien qué va a ocurrir con Mage. Aunque os puedo adelantar o os puedo dar pistas de que de momento la conducta de Mage en prisión parece que ha sido intachable. No se conoce que haya habido ningún tipo de sanción o ningún tipo de conducta que la haya hecho destacar más que las demás y la haya hecho pues poder no acceder a estos permisos. Al contrario, ha adoptado un perfil bastante bajo, un perfil de no querer llamar mucho la atención.
Por otro lado, tenemos a Salvador. Salvador puede optar exactamente a lo mismo que Mage. Salvador pues, podría pedir la libertad condicional una vez cumplido los 3/4 partes de condena. En concreto, Salva podría salir en libertad condicional en el 2030, es decir, cuando hubiese cumplido 12 años y 9 meses de condena. Eso sería 3/4 partes de sus 17 años de condena. Y podría también acceder al tercer grado entre el 2027 y 2028, ¿vale? Tendría que ser por ahí, exactamente no sabría decir, pero sí que es al haber cumplido 8 años y 6 meses, que es la mitad de su condena, de esos 17. Entonces podría ser pues para finales de 2027, principios de 2028, pues podría acceder a ese tercer grado. En cuanto a Salvador, os puedo decir que su conducta pues también ha sido intachable, que ha adoptado un perfil bajo. Y lo que sí que os puedo confirmar es que Salvador ha perdido toda relación con su exmujer o la mujer que tenía en el momento de los hechos y su hija. Ahora llevará tiempo que no habla con ella y él dice en todo momento que la declaración que hizo, aparte de querer decir la verdad, era porque su hija le pidió también que dijera la verdad. Pero ahora mismo pues no se conoce que tengan relación entre ellos y no sé si realmente la va a ver, porque al final aceptar algo así de un padre pues puede ser un poquito complicado. Como he dicho antes, habrá que ver un poquito cómo avanza el asunto, qué pasa con Mage sobre todo. Al final yo creo que Salva tarde o temprano saldrá, porque la conducta que ha tenido y todo pues es intachable. Entonces yo creo que a finales de eso, entre 2028 y 2030 sale seguro. Pero Mage pues faltará ver un poquito cómo evoluciona pues esa relación con el padre de su hija, qué dictamina el juez y cómo va un poquito evolucionando su caso. En cualquier caso, esto sería el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya interesado, como el hecho de que alguien pues, que no es autor material de un hecho puede ser igualmente acusado de autor, y cómo a veces pues, se dan estas cosas tan raras de ponerse de acuerdo en acabar con alguien, que es una cosa que realmente pues, no llego a entender, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado. Si tenéis alguna inquietud, alguna duda, algo que queráis comentar al respecto, estaré encantada de leeros y de escucharos. Y nada, lamento mucho el retraso, me ha sido imposible hacerlo antes. Intentaré esta semana, que haya un par de días de festivo y me he cogido puente, grabar otro episodio para que podáis tener 2 la misma semana o 2 semanas seguidas. Y nada, seguirme en Spotify, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Nos vemos muy prontito. Un besito y adiós.